Buenas. En esta ocasión yo quisiera que ustedes conozcan estas tres lesiones importantes de la línea media de la nariz. Es importante que la conozcan porque en algún momento, en alguna ocasión en su vida, ustedes van a ver un paciente con una de estas características y yo no quisiera que ustedes hicieran daño, que es lo más importante, que es lo que siempre hemos hablado del proceso de que ustedes pues al final terminen orientando a los pacientes y no hacer daño. Perdón, porque he tenido la oportunidad de ver que hacen daño con estos pacientes. Son lesiones congénitas de la línea media de la nariz que yo quiero que ustedes en el día de hoy pues es algo breve, muy brevecito que vamos a ver. Y congénita significa realmente que viene que nace con el niño, es decir, que son lesiones que de deformidades intrauterinas en la formación pues del proceso nasal pues aparecen. Y son tres lesiones básicamente que yo quiero que ustedes tengan pendiente en la línea media nasal. Y son estas tres lesiones de la línea media de la nariz. Tenemos el quiste dermoides o fístula dermoides, es decir, se puede presentar de dos maneras. Cuando hablamos de tejido dermoides, estamos hablando de tejido embriológico, es decir, de tejido que normalmente está formado, ustedes se acuerdan de las tres capas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, estos quistes dermoides usualmente son material de esas capas germinales que no lograron adecuadamente desarrollarse y que quedaron atrapadas en esas diversas zonas, generando una lesión. Entonces, el quiste dermoide, tiene dos formas de presentación. La forma quística, que ya usted sabe lo que es un quiste, una lesión pues redondeada, circular, dura, consistente. Y la forma fistulosa. ¿Qué es una fístula? Una fístula no es más que la apertura hacia el exterior, de una lesión hacia el exterior. Se llama fístula. Entonces, esta lesión congénita, que es el quiste dermoide, que es la más frecuente, es decir, que probablemente yo le pregunte a usted, ¿cuál es la lesión congénita más frecuente en la línea media de la nariz? Usted debe contestar quiste dermoide o usted debe contestar la fístula dermoide, porque esas son las dos formas de presentación. Importante con estas lesiones congénitas es que todas, como ustedes pueden ver aquí, glioma y encefalocele, que son las otras dos lesiones, todas ellas pues tienen cierto nivel de interrelación o conexión con el endocráneo. Entonces, estas lesiones que pueden tener relación con el endocráneo, pues entonces van a ser lesiones que tenemos que tener mayor precaución, porque es una vía de contaminación hacia el endocráneo, estas lesiones. Entonces, la otra lesión, los gliomas, ustedes se recuerdan las células de la glía o las células gliales. Las células de la glía son las células que dan sostén y nutrición al sistema nervioso central. Entonces, estas células gliales también pueden formar tumores que pueden aparecer en las fosas nasales. Entonces, tenemos que tener pendiente. Y el tercer tumor congénito importante que yo quiero que conozcan son los encefaloceles. Los encefaloceles es material cerebral que puede estar cubierto o no de las meninges, normalmente cubierto de meninges. Cuando está cubierto de meninges, entonces debemos llamarle meningoencefaloceles, porque tiene una cobertura de las meninges, y entonces ahí se llama meningoencefaloceles. Estas lesiones, los gliomas, los quistes dermoides y los meningoencefaloceles, como ya les dije, pueden estar atados al endocráneo. Son lesiones que quizás no sean tan raras como nosotros pudiéramos pensar, y por eso que yo la quiero que ustedes la conozcan,
más o menos entre 1 a 20.000 nacidos a 1 a 40.000 nacidos vivos. 20.000 nacidos, eso probablemente aquí deben de nacer más de 20.000 niños en un año. Yo me imagino que sí. No tengo la estadística, pero probablemente sí. Entonces, uno de cada 20.000 niños o uno de cada 40.000 niños, más o menos, pudiera tener una de estas lesiones y llegar a su consulta como una lesión. Que estas lesiones, les recalco, pueden ser lesiones intracraneales, perdón, intranasales, es decir, que estén dentro de la nariz, o extranasales, que estén por fuera de la nariz. Y de ahí la importancia que tenemos que mirar en estas lesiones. Estas lesiones pueden aparecer desde la glabela. La glabela es este punto, es el punto aquí del nasion, aquí arriba la glabela, desde la glabela hasta la columnela, que es aquí la parte del tabique, aquí la zona, eso se llama columnela. Entonces ellas pueden aparecer en toda esa línea media nasal como una lesión, como ya le decía, intranasal o extranasal, y tenemos que tener pendiente. La forma más común, la más frecuente de las lesiones congénitas puede ser el quiste dermoide. Aquí lo vemos en su descripción. El quiste dermoide, como ya le decía, es una pequeña lesión que puede ser indurada como quiste o puede ser una fístula. Muchas veces vemos esos pacientes que tienen una lesión en la línea media de la nariz y normalmente esa lesión contiene un folículo piloso. Esa es una fístula dermoide. Los gliomas son lesiones un poquito más firmes, más resistentes. Decimos renitente. Renitente es como cuando usted aprieta una pelotita de esa de tenis o una pelotita de esa de los ya que le regalaban a ustedes los muchachitas, a la muchachita en la época que yo, o la pelotica de ping pong. Cuando usted presiona esa pelotita, usted ve que ella no es firme totalmente, ella es un poquito soft, un poquito blanda, pero no blanda totalmente. Entonces lo llamamos renitente, es decir, que te devuelve la fuerza que tú le haces un poquito. Es decir, son lesiones renitentes los gliomas, y son lesiones que pueden estar, como le dije, intranasal o extranasal. Y es importante hacer esa diferenciación de todas esas lesiones, porque a veces usted la puede confundir con un pólipo, la puede confundir con un crecimiento de cualquier lesión, y usted va y le hace una biopsia, toma un pedazo de eso, una biopsia excisional, es decir, que hace, o incisional, es una incisión y saca un pedacito, entonces usted puede generar un problema mayor. En cuanto a los encefaloceles o meningoencefaloceles, son lesiones blandas porque si contienen material cerebral, no es más que una herniación del material cerebral afuncional que no tiene función, cubierta por meninges. Entonces, estos encefaloceles tienen una conexión directa con el espacio subaracnoideo. ¿Y qué hay en el espacio subaracnoideo? En el espacio subaracnoideo hay líquido cefalorraquídeo. Entonces, estas lesiones son lesiones blandas, son lesiones así muy suavecitas. Si tú le pones luz, se va a transiluminar en la luz. Y una cosa importante es que cuando el niño llora, en el llanto del niño, los encefaloceles se ponen más grandes. ¿Por qué? Porque al niño llorar, aumenta la presión endocraniana, entonces la masa se pone más grande. Igual podemos hacer un test que se llama test de Furstenberg, que quizás yo se lo pregunte en el examen y ahí bien está claro escrito. El test de Furstenberg no es más que usted hace una leve presión en las venas yugulares bilaterales, y al hacer una presión en las yugulares de forma suave bilateral, la masa va a crecer. ¿Y por qué crece la masa? Porque como la masa tiene una conexión con el líquido cefalorraquídeo, con el espacio subaracnoideo, con el endocráneo, cuando usted presiona las yugulares, usted está disminuyendo el flujo de sangre que sale del endocráneo. Y al aumentar la presión endocraniana con esa leve presión de las venas yugulares, pues entonces la masa crece. Y eso nos da el diagnóstico fácilmente de un encefalocele, diferente de los gliomas que no transiluminan, que no se modifican con el llanto del niño. Igual los dermoides no transiluminan,
no se modifican con el llanto del niño. ¿Cuál es la importancia de estas lesiones? Es que como están en la nariz, como están expuestas intranasal o extranasal, se pueden complicar fácilmente, se pueden infectar fácilmente. Y si se produce una infección, estas conexiones endocranianas, ¿qué va a pasar? Va a haber una lesión endocraniana, podemos tener una meningitis, un acceso subdural, podemos tener una encefalitis, es decir, que hay una vía de comunicación directa desde la nariz hacia esos espacios. Entonces, el tratamiento de estas lesiones, evidentemente que el tratamiento es quirúrgico. Remover esas lesiones quirúrgicamente, tratando de dejar el menor defecto, si ellas tienen conexión endocraniana, tratando de dejar el menor defecto posible entre la nariz y la fosa craneal anterior, que es donde ya estarían conectadas. Entonces, usualmente hacemos el graft, hacemos injerto de esa zona para cubrir, para evitar que se produzca una fístula, una salida de líquido cefalorraquídeo. Y haciendo una pausa ahí en la fístula del líquido cefalorraquídeo, en estos días de la prueba de COVID, hemos visto con cierta regularidad un aumento de las fístulas de líquido cefalorraquídeo por la mala forma en que toman las pruebas. Usted sabe que si usted toma algo y lo introduce en la nariz y usted va directamente sobre el piso de la nariz, usted va a llegar a la parte posterior de la nasofaringe. Pero si usted inclina la cabeza y empieza a llevarlo hacia arriba, usted va a llegar a la lámina cribosa y la va a perforar. Y hemos visto muchos pacientes que cuando le están tomando la muestra, cuando la muestra intranasal le están tomando la muestra, inclinan la cabeza. Y si inclinan la cabeza hacia atrás, si el técnico le inclina la cabeza hacia atrás, le va a llevar el hisopo hasta la fosa craneal anterior y le va a provocar una fístula. La forma normal de tomar la muestra para el COVID, para el SARS-CoV-2, si lo va a hacer el SARS-CoV-2, debe ser la cabeza así normal y el palito se debe introducir el hisopo de manera horizontal aquí a los dientes, derechito hacia atrás, y hacia atrás vamos a llegar a la nasofaringe. Si inclinan la cabeza, tienen el riesgo de que el palito, mire el dedo como se pone hacia arriba, el palito le llegue a la fosa craneal anterior, provocándole una fístula cefalorraquídea. Por eso quise hacer la pausa e introducir este tema dentro de esto para que ustedes se den cuenta. Ya yo para la próxima clase tendré que borrar este video, porque ya yo espero que el año que viene ya no estemos pensando en COVID y todos estemos vacunados y convertidos en zombies, que es lo que ustedes creen que nos van a convertir con la vacuna en zombies.